¿Cuántos saben que nos encontramos en los últimos tiempos? Somos parte de una generación que nos tocó vivir los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos pues están caracterizados por las señales que están en la Escritura. Gente alejada de Dios, enemistada con Él. Una generación de creyentes que cada vez están abandonando más la palabra. Están cerrando la Biblia, están cerrando las Escrituras. Pertenecemos a una generación que Pablo llamó como tiempos peligrosos, tiempos donde las personas, los creyentes, se iban a alejar de la verdad para irse a escuchar fábulas y pensamientos humanos. Estamos en los tiempos, mis hermanos, donde la falsa doctrina como nunca se ha levantado junto con sus falsos maestros. Y ante tal condición, Pablo nos hace una serie de advertencias que estaremos estudiando en esta tarde acerca de permanecer firmes en la fe, a que tú y yo permanezcamos fieles a la defensa de la verdad, fieles a la defensa de las Escrituras, que estemos asidos de la palabra. Y no importa la condición en la que estemos, ni tampoco importa la edad que tengamos. Por eso es importante que los jóvenes permanezcan el día de hoy. Porque saben ustedes, la historia de la iglesia ha demostrado gente joven siendo defensora de la verdad. ¿Qué podemos decir de Esteban? Un joven, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, que por defender su fe y su doctrina le costó la vida. A Esteban lo apedrearon. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son importantes y provienen de un corazón lleno de convicciones, un corazón lleno de la palabra de Dios, motivado en ese amor, pero también un corazón que tiene un afecto por la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Mis hermanos, el día de hoy se necesita amor y pasión por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar con libertad. Queremos aprender el consejo que está aquí, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento, que nuestros ojos sean alumbrados a la exposición de tus palabras, Señor. Y te pido especialmente por nuestros jóvenes, Señor, que ellos también puedan entender lo que está aquí, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces ahí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y vaya usted, por favor, al versículo número 13. Dice ahí: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y viene el consejo del apóstol: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí. Pablo está enviando esta segunda carta a Timoteo para animarlo y aconsejarle acerca de los tiempos que él iba a vivir, que no distan mucho de los tiempos actuales. Y una de las prioridades más importantes que el apóstol Pablo tuvo durante su ministerio fue precisamente la defensa del Evangelio. Él amaba a Cristo, amaba la palabra de Dios con todo su corazón. Y por eso él se convierte en un defensor de las Escrituras. Y tales convicciones, mis hermanos, solo podían estar edificadas sobre un fundamento sólido, que era la Escritura, la palabra de Dios. Por eso el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es este: persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Es decir, que mientras otros se desvían, Timoteo, mientras otros comienzan a torcerse de la verdad, él tenía que permanecer firme. Él tenía que permanecer fiel a lo que había sido enseñado, en lo que había aprendido ¿de quién? En este caso, de Pablo. Y cuando Pablo utiliza la palabra aquí, persistir, persiste tú, da la idea de quedarse en un lugar fijo. Tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la estabilidad.
que no se deja llevar con facilidad, que no permite que nada lo mueva. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a la Guardia Real y Nacional de Londres, allá en Inglaterra. Son esos guardias que están de negro con un gorro así alto. Y esos guardias están custodiando el castillo donde vive la reina Isabel y están custodiando otros monumentos importantes. Y usted los ve a ellos y están como estatuas, inconmovibles. De repente llega la gente y les hace caras, les hace señas, tratando de desviarlos, pero ellos siempre permanecen así. Esa es la idea que nos está dando Pablo aquí en este versículo, que el cristiano, el creyente, debe de persistir, debe de permanecer, quedarse fijamente, sin moverse, en la base sólida de la sana doctrina. Y además de esto, Pablo también le hace memoria a Timoteo de que también había sido persuadido por la doctrina. Dice el versículo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadir significa estar seguro, completamente convencido, ¿sí? Y el estar persuadido, mis hermanos, son todas aquellas cosas y pensamientos que tomamos como verdad. En pocas palabras, es lo que tú y yo creemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos están seguros y persuadidos de que tienen vida eterna? ¿Por qué estamos persuadidos? ¿Por qué estamos convencidos de que tenemos vida eterna? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, la palabra de Dios me ha persuadido, me ha convencido de que yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? De la misma manera, entonces, Timoteo fue convencido por la Escritura misma. Timoteo, al estudiar las Escrituras desde niño, fue convencido, fue persuadido de la verdad. Y por esa razón Timoteo desarrolló convicciones sólidas escritas aquí. Por eso la importancia, mis hermanos, de permanecer en las Escrituras. Jóvenes, la importancia de permanecer en las Escrituras, ¿sí? Pablo entonces le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Que no te muevas de allí. La pregunta es: ¿qué son las cosas que Timoteo había aprendido? La respuesta es la palabra de Dios. El versículo 15 nos lo dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Mis hermanos, los niños pueden aprender doctrina. A los 5 años, a los 3, es más, desde el vientre de su madre, ellos pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces, no pensemos los que tenemos niños chicos que ellos no entienden, que ellos no saben, que ellos no escuchan. Ellos escuchan perfectamente. Y las verdades que tú y yo les establezcamos, les enseñemos, van a permanecer ahí en su corazón. Y se van a acordar un día que la doctrina fue sembrada en ellos, ¿sí? Y eso es una verdad. Cuando Pablo entonces menciona que Timoteo había estudiado, había aprendido las Escrituras, fue indudablemente motivado por un deseo, por un anhelo. Y eso fue por una decisión personal que Timoteo tomó de manera personal. Y eso es una verdad. Cuando alguien quiere aprender, es porque tiene interés, ¿sí o no? Se le nota. Cuando alguien quiere aprender, se le nota interés, tiene ganas de, se esfuerza, busca la manera de cómo aprender y lo hace, lo aprende. Y tú puedes notar fácilmente a una persona que tiene deseo de aprender. Fácilmente lo ves. Pero también se nota a aquellos que no quieren aprender. Aquel perezoso, aquel que dice: no, yo no sirvo para estudiar, yo ya estoy en una edad avanzada. No, mis hermanos. El estudio de la palabra de Dios es para todos. No importa la edad, no importa nuestra condición. Entonces, Timoteo tenía ganas de aprender, tenía interés por las Escrituras. Y Timoteo quedó cautivado por la palabra, ¿sí? Tanto que lo llegaron a convencer. ¿De qué? De las doctrinas. Las preguntas para nosotros son ahora: ¿tenemos interés por estudiar las Escrituras? 2 personas. ¿Hay en nosotros un deseo personal por aprender la palabra de Dios? Ya son más, gloria a Dios. ¿Estamos siendo persuadidos por la verdad o por el error? Mucha gente se está dejando llevar y se está persuadiendo por el error.
Por eso la pregunta, ¿estamos siendo persuadidos con la verdad? Hermanos, es muy importante conocer las Escrituras. Es la base fundamental de nuestras convicciones. No hay convicción si no está establecida en una verdad, ¿sí? Y la palabra de Dios es la fuente que sostiene nuestra vida. Y si hablamos de sostén, veamos lo que dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 4. Si me acompaña, por favor. Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa? La sana doctrina. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el consejo de Pablo es este. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos ministros de Jesucristo hay en este lugar? ¿Serán ministros únicamente los pastores? ¿Los líderes o los servidores? No. Todos somos ministros de Dios. Ministros en la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Que el buen ministro de Jesucristo debe estar bien nutrido con la sana doctrina. Y esto nos incluye a todos, jóvenes y adultos. ¿Sí? Debemos estar bien nutridos con la palabra. Esta palabra nutrido, preste atención, eso está muy interesante, corre en dos sentidos. El primero de ellos es que el estar nutrido tiene que ver con la alimentación sana. ¿Sí? Una persona que se alimenta de cosas que le hacen bien, por ejemplo, chícharos, verduras, espinacas, lentejas, zanahorias. Eso le hace provecho a su cuerpo, ¿sí o no? Y como resultado de una buena alimentación, el cuerpo lo va a manifestar, teniendo energía, teniendo ganas, estando fortalecido. ¿Por qué? Porque ha tomado los nutrientes necesarios que proporcionan los alimentos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando alguien, en vez de tomar o comer verduras, come papas, refrescos, pan, dulces, galletas, puro Taco Bell, tamales, pozoles, atole? ¿Qué pasa cuando una persona comienza a alimentarse de esa manera? Es muy probable que su condición física no sea muy buena. Y es probable que venga un aumento de peso, falta de energía. Todo el tiempo estará cansado. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes necesarios para tener energía. Mi hermano, esto es una señal. Si usted está débil, está cansado todo el tiempo, es por su alimentación. Ahora, si nosotros lo traducimos en aspectos espirituales, podemos hacer la siguiente comparación. Un buen ministro de Jesucristo que tiene alimentación espiritual saludable, se nutre de las cosas que le hacen bien a su alma. Como resultado, estará sano, crecerá fuerte, estará vigoroso y resistente. ¿A qué? A las luchas, a las pruebas y resistente ante la ola de falsedades que actualmente se están enseñando. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que tanto los ministros como cristianos no tienen una buena alimentación espiritual. No están siendo alimentados con los nutrientes de la palabra, por lo tanto, no les da crecimiento. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? La deficiencia alimenticia los lleva a desórdenes como la anemia o la anorexia, en este caso espiritual. En términos prácticos, podemos decir que la mala nutrición espiritual se deja reflejar en cristianos que son llevados y arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿No saben? Muchos son débiles en la fe por la falta de instrucción. No les enseñan las verdades bíblicas. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene la prueba? No permanecen en su fe sólida. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos. No tienen los nutrientes, la savia que solamente da la palabra de Dios. ¿Qué más? Su deficiencia alimenticia los lleva a caer en las tentaciones.
¿Por qué? Por no estar anclados en la verdad. Son cristianos débiles, están enfermos espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace un enfermo, mi hermano? No puede sostenerse por sí mismo. Usted va a los hospitales y usted toma un enfermo y usted le ayuda a caminar porque no tiene fortaleza. Así está la iglesia de hoy, mis hermanos, llena de enfermos. ¿Por qué? Porque no están enseñando la sana doctrina, no permanecen en ella. ¿Sí? Y en el momento en que reciben el alimento que nutre, no lo toleran, lo desechan. Cuando un cristiano que ha estado expuesto a falsa doctrina y siempre está escuchando falsa doctrina, cuando escucha la verdadera doctrina, no la toleran, no la aceptan. Es como, por ejemplo, lo natural. Una persona que está acostumbrada a estar tomando jugos y refrescos y sodas, cuando toma agua, ¿qué es lo que le nutre? No lo acepta, lo rechaza. La gente que está acostumbrada a comer puros carbohidratos, cuando come cosas como pescado y eso, no los acepta, los rechaza. Porque están tan acostumbrados a los alimentos chatarra que cuando viene el alimento bueno no lo pueden tolerar. Y es lo mismo que sucede en la iglesia de hoy. La iglesia está expuesta a tanta falsa enseñanza que cuando viene la buena no la están tolerando. Y quieren seguir en sus adicciones de enseñanza chatarra. ¿Sí? La palabra de Dios entonces, mis hermanos, debe ser nuestro único alimento. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos muchas ilustraciones acerca de lo que la palabra dice acerca del alimento. O sea, hay una analogía ahí. Y en las Escrituras nos encontramos tanto leche como carne. ¿Sí? Leche para los recién convertidos, pero también hay carne para los que son capaces de comerla. Fíjese usted bien, Hebreos 5:13, no lo busque, se lo leo, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, la Escritura dice que todo aquel que tiene ejercitados esos sentidos es porque han sido capaces de asimilar el alimento sólido. ¿Sí? ¿A través de qué medio? Del estudio, de la meditación y del escudriñar las Escrituras, mis hermanos. Ahí es donde se ejercita tu sentido espiritual. ¿Sí? Pero el que no lee, el que no estudia, el que no profundiza, conforme a este versículo, son aquellas personas que no han alcanzado madurez, porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No se dan cuenta que el no leer, el no estudiar les hace daño, porque simplemente no se está nutriendo. Una persona que está en ese estado, mi hermano, no distingue, no sabe el alimento, se está malnutriendo, que el día de mañana puede llegar a una muerte por falta de nutrición. ¿Sí? De ahí precisamente surge la necesidad de estar sanos. Para esto necesitamos comer saludable, nutridos con la sana doctrina. En términos prácticos y sencillos, mis hermanos, la lectura de la palabra debe ser nuestro alimento de todos los días. ¿De cuántos días, mis hermanos? Perdón, no escuché. De todos los días. ¿Usted tiene hambre todos los días? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces come por día? 2 o 3, algunos más. Pero comemos. Ahora, llévelo al terreno espiritual. ¿Cuántas veces comemos espiritualmente al día? ¿Verdad que sí hay una diferencia bastante considerable? Hay un desbalance ahí. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? En el significado de la palabra, entonces, nutrir, ya hablé de la primera, que tiene que ver con la alimentación, pero la segunda está muy interesante. El significado de la palabra nutrir también tiene que ver con una persona que está educada o ha recibido educación. ¿Sí? Según el contexto entonces del pasaje, el ser nutrido es ser educado. Se refiere a una persona que ha sido instruida, que está documentada, que es entendida en el área que maneja. En términos sencillos, un creyente debe ser un buen conocedor, en este caso, de su cimiento. ¿Cuál es el cimiento del cristiano?
las Escrituras, mis hermanos. Así como el carpintero necesita conocer sus herramientas para poder hacer su labor, el arquitecto necesita saber de sus medidas, el abogado necesita saber de leyes para aplicarlas correctamente, el médico necesita saber el funcionamiento del cuerpo humano. Así el cristiano debe de conocer la Escritura, mis hermanos, para aplicarla con eficacia. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos conocemos la palabra de Dios? ¿Tenemos un estudio serio de las Escrituras o solamente de oídas? Las estadísticas muestran que el cristiano promedio solamente abre su Biblia una vez por semana, cuando viene a la iglesia. Cuando no viene, imagínese usted. Y cuando viene, el cristiano promedio solamente abre la parte que le están dando, que le están exponiendo, pero no considera lo demás. La mayoría, mis hermanos, se conforman a lo que escuchan, a lo que se les da. ¿Sí? Y esta misma cifra de personas solamente se nutren de lo que cada domingo se les explica a través del púlpito, sin verificar muchas veces lo que se está diciendo. No hay discernimiento porque no hay interés. La realidad es esa, que hay muy poco interés por estudiar y profundizar las Escrituras. Y yo sé, mis hermanos, que esto es una lucha que hay en nosotros. La cultura hispana, mis hermanos, tristemente no estamos acostumbrados a leer. No estamos acostumbrados a estudiar. Esto voy a hablar más adelante. Las personas promedio invierten más tiempo en asuntos personales, como el trabajo, los estudios. Hay gente que le da mucho tiempo al estudio. El estudio es bueno, pero que también hay que tener un balance. La gente le da mucha prioridad a los pasatiempos, a los deportes. Me gusta mi deporte y no escatimo el tiempo que le dedico al deporte o al tiempo de la televisión. Pero cuando se trata del estudio de las Escrituras, ahí el común denominador es decir, no tengo tiempo. Hermano, para ser un buen ministro de Jesucristo se necesita estar bien preparado. ¿Cuántos ministros de Jesucristo hay aquí? Necesitamos estar bien preparados, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ese es el consejo de Pablo. Ahora bien, las palabras que están aquí como fe y buena doctrina se refieren a todo el cuerpo de enseñanzas que están en las Escrituras y no solamente algunas. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay quienes se centran solamente en ciertos temas, en ciertas doctrinas, y dejan a un lado muchas, demasiadas afuera. Y eso no tiene que ser así. El cristiano y el creyente debe de considerar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Hay algunos que se enfocan solamente en el Nuevo Testamento y abandonan todo el Antiguo Testamento pensando que es aburrido, que es tedioso, obsoleto. He escuchado a gente que dice, es que el Antiguo Testamento es difícil de entender. Y dicen, no enseñemos eso. Otros han comentado que la doctrina es aburrida. El enseñar sobre la gracia, sobre la justificación, sobre la cruz de Cristo, qué aburrido, dicen. Pero ¿sabe? Esto que ellos consideran aburrido es lo que nutre a la iglesia. Yo pensé que iban a decir amén todos. Esas cosas son las que nutren a la iglesia, mis hermanos. La sana doctrina, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la fe, el Espíritu Santo, los atributos de Dios. Eso es lo que nutre, eso es lo que cambia a una persona. Eso es lo que la iglesia necesita conocer y saber. ¿Por qué? Porque eso es lo que salva, eso es lo que transforma, eso es lo que produce vida espiritual. ¿Pero qué dicen nosotros? Eso aburre. Yo diría, eso nutre. ¿No es verdad? ¿Qué más podemos decir de la sana doctrina? La doctrina fundamenta y establece las verdades de Dios. Fíjese bien lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Ya lo tiene?
Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y fíjense bien lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En dónde perseveraban, mis hermanos? En la doctrina de los apóstoles. Yo pregunto, ¿por qué la iglesia del primer siglo tuvo este crecimiento? Fue grande el crecimiento que tuvieron ellos. ¿Por qué razón? Porque permanecían en las Escrituras, perseveraban en la doctrina. En aquel tiempo había hambre de la palabra, tenían necesidad de ella. Todos los días se congregaban en las casas, no solamente para comer, sino para compartir y saber de las Escrituras. Mis hermanos, esa necesidad tiene que estar en nosotros. Yo pregunto, la iglesia de hoy, ¿qué sucede con la iglesia de hoy? ¿Qué sucede con los jóvenes de hoy? ¿Tienen hambre por la palabra de Dios? Iglesia, ¿tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Persistimos en la doctrina de los apóstoles? ¿Permanecemos en aquello que enseñó Pablo, Pedro, Santiago, los apóstoles? ¿Persistimos en los evangelios, en los dichos de Jesús? Yo me temo que la iglesia de hoy está perseverando más en los pensamientos de hombres y en sus métodos que en la palabra de Dios. Se le da más importancia a las interpretaciones personales de los hombres, a las supuestas revelaciones que reciben y a los vientos de doctrina que escuchan y ven de no sé de dónde, pero lo que es la palabra de Dios y su doctrina está cada vez más disminuyendo. El hombre recibiendo del mismo hombre y no de Dios. ¿Te imaginas ese cuadro? ¿Qué es el resultado? Un hombre carnal. Dale al hombre pensamientos humanos, el resultado es un hombre carnal. Dale al ser humano doctrina, palabra de Dios, y el resultado será un hombre espiritual. Tal parece, mis hermanos, que lo que una vez hubo en Pablo, en su corazón, un temor que él tenía, decía, híjole, me temo, dice Corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Y ese era un temor que había en Pablo. Me temo que como la serpiente con su astucia los engañe. Esos tiempos llegaron, mis hermanos. Que muchos de la iglesia actualmente han sido desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se han apartado en pos de las fábulas, se han apartado por los pensamientos humanos, por sus métodos, y han abandonado la Escritura que cambia, que transforma. Muchos toleran a los falsos maestros y aún los defienden. No les toques a sus maestros falsos, porque entonces brinca la gente. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿Y tú por qué dices eso? Y la gente dice eso, mis hermanos, porque no busca la palabra de Dios. Si tuvieran la palabra de Dios morando en sus corazones, tuvieran la luz que les alumbra, que les ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el asunto es que la iglesia de hoy está cerrando la palabra, está cerrando la luz y están cayendo en la mentira. Y el consejo del apóstol Pablo es el mismo para el día de hoy. Pero tú persiste en lo que has aprendido, nutrido con la sana doctrina. ¿Sí? ¿Queremos ver crecimiento espiritual en la iglesia? Persistamos en la sana doctrina. Un buen creyente, mi hermano, conoce la palabra de Dios. Y un buen creyente es también un obrero diligente. ¿Un obrero qué? Diligente. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y aquí está otro consejo del apóstol Pablo escribiéndole a su joven amado
En la fe, Timoteo. Segunda Timoteo 2:15. ¿Lo tiene? Dice ahí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa palabra es aceptado, que pasó la prueba. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el consejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Escucha, a fin de que tú y yo podamos ser buenos obreros, se requieren dos características importantes. ¿Cuántas dije? Dos características importantes a fin de ser buenos obreros de Jesucristo. El primero, esfuerzo. Segundo, constancia. Dos valores importantísimos para todos nosotros, pero que en la actualidad cada vez escasean menos. ¿Qué? El esfuerzo y la constancia. Estamos, hermanos, en la cultura de lo fácil, en la cultura de lo práctico. Las personas el día de hoy quieren ganar mucho dinero haciendo poco esfuerzo. La mayoría dice, no te esfuerces por hacerlo, así está bien, ya vendrá solo. Mañana lo haces. Deja que otro lo haga por ti. Hombre, ¿para qué estudias tanto? Así está bien. Esa no es la cultura bíblica. Pero la cultura de hoy es lo fácil y lo práctico. La tecnología, mis hermanos, nos está destruyendo. Es buena, pero también nos está destruyendo. ¿Por qué? Porque hace a las personas más atenidas. Les hace la vida práctica y cómoda. Hoy las personas ya no escriben. Ya le dictan a la computadora, le hablan al teléfono y algunos ya no están escribiendo. De hecho, en la escuela de mi hijo tuvimos una junta y nos dijeron que está por desaparecer el manuscrito. Ya casi nadie lo usa. ¿Por qué? Por la computadora. Le hablas a la televisión, préndete, enciéndete, canal 42. Ya no te paras. ¿Se acuerda que antes íbamos a la caja esa grandota y le dábamos vuelta ahí? Todavía requería más esfuerzo de cambiarle al canal, ¿no? Por lo menos te parabas, caminabas 2 o 3 pasos. Ahora ya no. El asunto es que esta cultura, mis hermanos, nos ha invadido tanto que muchos piensan que así es. Que la vida es así, fácil y práctica. El punto es que esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Las Escrituras dicen que debemos esforzarnos. ¿Amén? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, esfuérzate, ¿en dónde? En la gracia. Las Escrituras nos dicen que debemos de ser constantes. Pablo le escribe a Corintios y le dice, así que hermanos, amados míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. También se nos dice que debemos de correr la carrera que tenemos por delante. Esto es esfuerzo y constancia. Diga conmigo, esfuerzo y constancia. No hay otra manera, mis hermanos. No viene del cielo, no cae por revelación. Esto es por esfuerzo y por constancia. El único que recibió la palabra y el evangelio directamente de Jesucristo fue el apóstol Pablo. Fuera de ahí se necesita esfuerzo y constancia, mis hermanos. Esfuerzo y constancia en leer. Esfuerzo y constancia en meditar, en estudiar, en traducir, en evaluar, en comparar e interpretar el verdadero significado de los textos que están aquí para no torcerlos. Eso requiere esfuerzo y constancia. Todo estudio de las Escrituras demanda esto, de lo contrario, es superficial. Una persona que no tiene esfuerzo y constancia, su estudio será superficial. Y escucha, lo superficial no es algo que distingue al buen ministro de Jesucristo. Lo superficial es lo que caracteriza al falso maestro. ¿Escuchó? Lo superficial caracteriza al falso maestro. Pedro les llama indoctos e inconstantes. ¿Por qué? Escucha, el falso maestro no sabe ni tampoco se esfuerza por saber la verdad. No le interesa. El falso maestro no tiene una
constancia, un estudio sólido y serio de la doctrina. El falso maestro lo que considera interesante al oído, dice, esto puede fascinar a los creyentes y les doy esto. Dicen ellos, revelación de Dios. El falso maestro lo que hace es superficial porque no compromete a nadie, ni al que lo dice ni al que escucha. Escuche sus enseñanzas, mis hermanos, es superficialidad. No compromete ni al que lo está diciendo ni al que lo está escuchando. Aquí no hay ningún compromiso que perseguir. Por eso la gente está fascinada. Por eso las iglesias están abarrotadas, llenas de gente, porque tenemos a falsos maestros fascinando con palabras que no comprometen a nadie. ¿Sí? Lo superficial solamente estimula los sentidos físicos, nunca espirituales. Ninguna palabra de lo que ellos dicen nutre, solamente fascina sentidos físicos. Pregunta, ¿nos estamos esforzando en el estudio de las Escrituras? ¿Nadie? ¿Somos constantes en eso? ¿O será que somos superficiales? Escuche, las estadísticas muestran que actualmente los hábitos de lectura en el mundo han ido cada vez de menos a menos a menos en los últimos 10 años. Aún países como Estados Unidos, China, Francia, Alemania, España, que eran considerados como los países más cultos porque la gente tenía hábitos de lectura, actualmente ya no están leyendo. Nuestro honroso México tiene el primer lugar en América Latina de gente que menos lee, el 80%. Y la excusa que la gente dice, y gente emplea, es, no leo porque no tengo tiempo. No leo porque no tengo tiempo. Yo pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando no se lee, cuando no se documenta? Hermanos, hay ignorancia, ¿sí o no? Desconozco, no hay conocimiento, ignoro. Por lo tanto, un pueblo así es muy fácil de manipular. Por eso, en países centroamericanos, incluyendo el nuestro, México, el gobierno tiene a todos atolondrados con las telenovelas, con series televisivas, para no educar al pueblo y que sea más fácil manipularlo. Pero eso sucede en el mundo, pero también sucede en la iglesia. Gente que no dice la verdad, maestros que no proclaman las Escrituras, ¿para qué? Para tener a la gente en ignorancia. ¿Sí? El no leer, mis hermanos, el no prepararse, el no saber está llevando cautivos a muchos. Y por ignorancia creen todas las cosas que escuchan desde un púlpito sin discernirlas. Lo dijo el pastor, gloria a Dios, entonces es verdad. Así lo están tomando. ¿Sabe usted que todo lo que se dice debe ser escudriñado en las Escrituras? Aún lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos, no se crea todo lo que les estoy diciendo. Vaya usted y verifique. Y usted tiene todo el derecho de que si yo digo una falsedad, venga, Irán, lo que dijiste tú está mal, no es doctrina. Escuche, el no leer la Biblia para muchos es hoy normal. Y si para alguien le da igual leer la Biblia que no leerla, si tú dices no siento nada si la leo o no la leo, algo anda mal. Algo anda mal. Porque si decimos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo, uno de los rasgos que deben de caracterizarnos es la necesidad y el hambre por las Escrituras. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate, Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Deseo. 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Valoraba la palabra. 97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es un deseo y es un hambre por las Escrituras. ¿Habrá ese deseo en ti? ¿Habrá ese deseo en mí por estudiar la palabra? Yo pregunto, ¿cuántos amamos la palabra de Dios? ¿Verdad que todos? ¿Verdad que todos amamos la palabra de Dios? Hermano, si en verdad amas la palabra de Dios, debes y debo tener hábito de lectura y de estudio. Si dices que amas la palabra de Dios.
En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate ¿en dónde? ¿En el PlayStation? ¿Ocúpate con los hermanos haciendo esto o aquello? No, ocúpate ¿en dónde? En la lectura. Y esa lectura debe ser profunda. Déjeme decirle que hay 3 niveles de lectura. Número 1, la superficial. Esa clase de lectura es la que tú ves en una revista, en un periódico, en un artículo de internet. Atraparon al Chapo Guzmán. Es una lectura sencilla que no requiere mucho esfuerzo, que hasta mi hijo de 5 años le entiende. Atraparon al Chapo Guzmán. ¿Quién es? Sabe, pero lo atraparon. Eso es lectura superficial. Pero la lectura media es aquella donde se lee, se entiende y se llega a aceptar ciertas cosas. Aquí dice que si tomo agua, eso me va a beneficiar. Suena bien, lo acepto. Lectura media. Pero la lectura profunda es donde se lee, se entiende, se acepta, pero además se practica, se vive, se obedece. Este nivel es de compromiso. A ese nivel tenemos que estar usted y yo. Un nivel de lectura profunda, entendiendo, asimilando, aceptando y practicando y obedeciendo. ¿Amén? Fíjate, hablando de hábitos de lectura, las estadísticas muestran que aquellos que toman un libro, promedio 5 años por libro, o sea, cada 5 años la gente se le ocurre comprar un libro en Walmart, ¿no? ¿Cómo ser feliz? Obviamente estoy haciendo una alegoría, ¿no? Bueno, esas personas que cada 5 años agarran un libro, el 80% llegan solamente a la página número 20. ¡Ah, qué buen libro! Ya, a la página 20 lo cierran. Solamente el 10% llega a la mitad. Y solamente el 10% lo termina. Hay gente que tiene 5 libros abiertos y ninguno termina. ¿Qué sucede? No hay esfuerzo ni constancia. Ahora bien, el esfuerzo y la constancia a la dedicación del estudio de las Escrituras es un hábito que se debe de desarrollar con el tiempo. ¿Sí? Si usted no tiene esos hábitos, comience. No diga, eso no es para mí. No me inscribo al Instituto Bíblico porque eso no es para mí, yo no puedo. No se conforme, mi hermano. Esfuércese. Usted puede. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted puede. No se desanime. Las estadísticas también muestran de los que ingresan a estudiar, casi el 100% entra bien motivado, pero a la larga, al pasar los trimestres o semestres o como vayan, va disminuyendo el número. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo y no hay constancia. 2 elementos claves en el cristianismo de hoy para conocer las Escrituras. ¿Qué otra cosa encontramos en el consejo de Pablo a Timoteo? Leamos nuevamente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí quiero rescatar 2 frases. La primera fue procura, que es esfuerzo y constancia, y la segunda es cuando dice que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, ¿cuántos usan la palabra bien? Correctamente, bien interpretada. O más bien quisiera preguntar, ¿cuántos quieren usar la palabra correctamente? La traducción que se usa aquí, usar bien, significa hacer un corte recto, trazar bien, dividir en partes. Y eso nos da la idea de alguien que sabe lo que hace, tiene dominio en su herramienta de trabajo. Y para interpretar las Escrituras, para trazarla bien, se requiere de exactitud y precisión. No es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo, no es lo que escuché, no. Yo tengo que ir, investigar, indagar, comparar, traducir, interpretar, etcétera, para dar la correcta interpretación de la Escritura, mis hermanos. Un carpintero, cuando va a hacer una puerta, necesita ser preciso para hacer el corte. Si el carpintero no hace el corte, el trazo correcto de esa viga puede estar chueca. Como algunas puertas de su casa o del closet están chuecas.
porque el carpintero no trazó bien. Eso puede pasar con los creyentes, que por ignorancia, por no estudiar, por no leer, por no documentarse, por no prepararse, podemos trazar chueca la palabra. ¿Sí? El ministro de Jesucristo sabe usar bien la palabra, la traza bien, sabe cómo utilizarla, sabe cómo interpretarla. ¿Sí? Y aquí se necesita de precisión y exactitud, nada más ni nada menos porque estamos tratando con la palabra de Dios. No estamos tratando con un método, no estamos tratando con un libro humano. No, mis hermanos, estamos tratando con la palabra de Dios que salva, que transforma. Por eso yo no puedo jugar con la interpretación bíblica. Por eso, jóvenes que están aquí, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Qué bendición y qué privilegio que a tus 14 años de edad, a tus 17 o 18 años, puedas tener el entendimiento de las Escrituras. Imagínate el poder de Dios que puede haber en ti desde esa edad. A Esteban no lo limitó. A Timoteo, que comenzó su pastorado muy joven, no lo limitó. José, siendo tan tierno, tan adolescente, tan joven, no lo limitó el conocimiento de Dios. Daniel, fuerte en sus convicciones. Pero se requiere de una decisión, de una voluntad. Se necesitan ganas de aprender. Usar bien la palabra de Dios. Saberla utilizar de manera precisa. Y la Escritura nos dice de qué manera debemos de usar la palabra. Fíjese usted bien, se lo voy a leer. 2 Timoteo 3:15, usted se lo sabe. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene la utilidad de las Escrituras. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no sabemos utilizar la palabra, no va a suceder absolutamente nada. Porque no está siendo útil. No sabemos cómo manejarla. Yo le doy a mi hijo un carro y él no sabe cómo manejar. Pero si lo sabe manejar una persona que sabe manejar, sabe cumplir su propósito. Así es el cristiano. Las Escrituras en manos de personas que no saben van a ser una tragedia con esto. Pero aquel que la sabe manejar es poder de Dios. Finalmente, vamos a considerar algunos aspectos importantes del por qué es importante estudiar y conocer las Escrituras. Número 1, la razón principal, y sí lo quiero hacer con mucho énfasis, la razón principal del por qué es importante conocer las Escrituras es para conocer a Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Nunca debe de haber en nosotros un deseo por adquirir conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, mis hermanos, sin el Espíritu Santo, es lazo del diablo. El ministro de Dios debe tener, antes de venir a la palabra, sencillez, humildad, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender e interpretar esto. Porque si no hay ese espíritu, vienen entonces las falsas doctrinas. ¿Sí? Y hay mucho envanecimiento en las iglesias, mis hermanos. Muchos hermanos que se les sube a la cabeza el conocimiento. Porque no hay sencillez, no hay humildad. No hay ese deseo por conocer a Dios. Es un deseo por saber más. Por hacerle frente y yo sé más que tú y todo ese tipo de cosas que no son de Dios. ¿Sí? Segunda razón del por qué es importante ser un buen conocedor de las Escrituras es para presentar una defensa ante aquellos que nos demanden razón de nuestra fe. Aquellos que demandan razón de nuestra fe, mis hermanos. Primera de Pedro dice en 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Siempre preparados para presentar defensa. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted que alguien se acerca, un familiar, un vecino, un amigo, y comienza a preguntarte dudas e inquietudes que tiene en su corazón o en su pensamiento? Y luego de repente te dicen, oye, ¿por qué ustedes los cristianos dicen que son salvos por gracia y no por obras? Es que yo, de donde vengo, yo me tengo que ir de rodillas, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Yo pensaba que era por obras y te comienzan a preguntar, ¿por qué razón tú no? ¿Por qué ustedes no creen en los santos o en los sacramentos? ¿Por qué tú no te confiesas? ¿Por qué tú no haces aquello? Te empiezan a preguntar, ¿por qué Jesús es Dios?
A ver, demuéstrame en la palabra por qué Jesús es Dios. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Cómo es posible que tengas tanta paz y serenidad, tanta fe y esperanza cuando estás atravesando dificultades? ¿Por qué? No entiendo, explícame. Y comienzan a preguntarte. Y si no estamos bien preparados, mis hermanos, para presentar defensa, no sabremos qué contestar. Y el enemigo puede tomar ventaja. Generalmente cuando alguien llega contigo y, a ver, ¿y por qué Jesús es Dios? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Espérame. Pastor, venga, ayúdeme. No corra. Él te va a decir, no corras. No corras. Presenta defensa del Evangelio. Presentemos la defensa de las Escrituras, de las verdades. Esto no va a venir por oídas, mis hermanos. Esto tiene que venir por un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso un buen ministro debe ser un buen conocedor de las Escrituras. Tercera razón del por qué es importante ser entendido en ellas. La tercera razón es porque tenemos que enseñar. Tenemos que instruir a otros en la sana doctrina. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad delegada por Jesús de formar, de instruir, de preparar y desarrollar discípulos. ¿Cuántos somos conscientes de eso? Mateo 28. Ir y predicar todo el mundo. ¿Cuántos lo hacemos? No escuché ningún amén. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted no lo hace porque usted no está instruido, qué bueno, es mejor no enseñar, enseñar mal. Por eso es importante prepararnos para enseñar bien la doctrina. ¿Sí? Necesitamos saber cómo interpretar, cómo trazarla para poder enseñarla, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo pretende una persona explicar, formar, instruir, adoctrinar a alguien si él mismo no lo está? ¿Se podrá? A lo mejor sí, pero lleno de errores. ¿Cómo voy a explicar algo que no entiendo? ¿Cómo voy a enseñar algo que no tengo? Y eso es un principio. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:11, de cierto te digo, que lo que sabemos, lo que hay aquí, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Aquí es el principio. De lo que tengo, te doy. ¿Cómo voy a dar algo? ¿Cómo voy a instruir algo que no sé, que no conozco, que no tengo entendimiento? No se puede, mis hermanos. Por eso tiene que haber entendimiento. ¿Sí? Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y hablando de responsabilidad, le hago una pregunta. ¿Cuántos han escuchado el texto de que somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está bien bonito? ¿Verdad que sí nos gusta? Que nos llamen real sacerdocio, ¿verdad que nos gusta? Somos real sacerdocio, nación santa, somos reyes y sacerdotes. Qué bueno que le guste. ¿Le gusta a usted la responsabilidad que eso lleva? Bueno, porque a todo el mundo les gustan los títulos, ¿no? Que nos llamen así, que nos llamen asá, pero ¿cuánto les gusta la responsabilidad que eso lleva? O sea, el ser llamado rey y sacerdote tiene una responsabilidad, por si no sabía. Fíjese usted bien, se lo voy a leer. Deuteronomio 17:18 dice acerca de la responsabilidad de los reyes. Escuche bien esto. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Esta era la responsabilidad de un rey. Llámese David, Josafat, Josías. Era permanecer en el libro de las enseñanzas de Dios todos los días de su vida. Y si esa era la responsabilidad del rey y del sacerdote, también debe ser mi responsabilidad actualmente, si me gusta el versículo, somos real sacerdocio, o nación santa, o reyes y sacerdotes.
¿Le gustó la responsabilidad? No me asusta, hermano. ¿Le gustó la responsabilidad? Digo, tiene que ser congruente. O sea, quiero llamarme rey y sacerdote, tengo que cumplir con la responsabilidad que me demanda la Escritura. ¿Sí? ¿A quién más le dio un mandamiento de permanecer? A Josué. ¿Qué le dice? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Mis hermanos, el permanecer en la lectura bíblica y meditar en ella trae beneficios. ¿Sí sabía eso? Trae beneficios en relación a nuestro carácter. El carácter expuesto a las Escrituras, cuando usted está estudiando y dice aquí, ay, esta palabra significa esto, viene luz, viene entendimiento y eso cambia. Y ¿sabes? Se refleja, se muestra. No solamente es lectura, es ahí donde entra la lectura profunda, ¿se acuerda? Donde no solamente leemos y estudiamos, sino que profundizamos y lo aceptamos como verdad y lo vivimos. La palabra de Dios, conforme al Salmo 19, mis hermanos, dice que tiene la capacidad de transformar el alma. Y yo creo eso. Pero no va a venir una transformación si no hay una profundidad de palabra. Por eso es importante meditar aquí. ¿Sí? Por lo general, una persona que no lee la Biblia se caracteriza por su orgullo. Piensa que no necesita de ella. Vive conforme a sus pensamientos, rechaza el consejo y cuando se le exhorta, brinca. ¿Por qué? Porque no hay humildad, mis hermanos. A más permanencia de las Escrituras, más humildad. A menos permanencia, más orgullo. Por eso es importante estudiar y conocer las Escrituras, mis hermanos. Necesitamos profundizar en ellas. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo cierto es que la formación bíblica o teológica no hace a nadie un buen ministro. ¿Sí sabía? La mera educación teológica, bíblica, usted puede estudiar 20 seminarios, eso no lo hace usted un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que depende de Dios en toda su vida, en su ministerio, pero para que también eso ocurra necesita ser un buen ministro preparado. Que la palabra de Dios abunde en su corazón y more en cada uno de nosotros. Hermanos, el día de hoy se requiere amor y pasión por la palabra de Dios. Se necesita de una generación que busque a Dios, que le ame y que le obedezca. Se necesitan de hombres y mujeres defensores de la verdad. Se necesitan de jóvenes que están aquí, que le hagan frente a las escuelas y a las universidades con sus falsedades y doctrinas y pensamientos humanistas. Que tengas la capacidad, joven, de decir a tu maestro, eso no es verdad, con respeto, con mansedumbre. No contender con el maestro. Hacerle frente a tus compañeros de escuela y decirle, yo no creo eso, mis convicciones son estas y estas son las verdaderas. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos jóvenes se quedan callados. Les da vergüenza, les da pena hablar. Se necesitan jóvenes que mantengan firmes sus convicciones ante un mundo rebelde. Y que esas convicciones que ustedes y yo tengamos estén cimentadas en la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, amemos, estudiemos las Escrituras y profundicemos en la palabra de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender, comprender lo que Dios tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu trabajo, para todas las cosas que emprendas. Y entonces te vaya bien, conforme a la promesa de Josué. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie. La siguiente semana, sábado, comenzamos el Instituto Bíblico que está a su disposición y de toda aquella persona que tenga hambre, que tenga necesidad de aprender. Yo le invito a que se inscriba, que conforme a esta palabra, este mensaje, podamos darle una respuesta a Dios. Si usted es un hijo de Dios, mi hermano, usted tendrá ese deseo. Yo entiendo que el trabajo, algunas circunstancias especiales le impedirán estar aquí. Pero yo espero que si usted no tiene ningún impedimento, usted esté aquí. Que este lugar esté lleno de gente que tenga hambre por la palabra de Dios, por aprender.
Y quiero hacer un llamado bien especial a todos los jóvenes, adolescentes que están aquí. Inscríbanse. No tengo ese deseo, inscríbete, pídele a Dios que te ayude. Mi hermano adulto que estás aquí, no tengas excusa. Es que esto, es que aquello. Encomiéndale a Dios tu causa, que te dé esa disponibilidad para estudiar la palabra de Dios. Así que yo espero que Dios les haya hablado de esa necesidad que hay de la palabra y que aquí esté este lugar lleno. Gracias a Dios tenemos un buen número de estudiantes. No estamos haciendo eso porque ya somos bien poquitos, no, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos un buen remanente, unos buenos hermanos que están hambrientos, pero yo le quiero invitar a que usted sea parte de esto. ¿Cuántos le entran? ¿Cuántos le entran? ¿De veras? Dele una respuesta al Señor. Le invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que hemos recibido. Enseñanza que está basada en tu palabra, Señor, son tus consejos, no los humanos. Señor, y queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, primeramente. Te pedimos perdón, Señor, si en nosotros ha habido negligencia, ha habido pereza, flojera por estudiar, Señor. Señor, sabemos que es un rasgo característico de los que hemos nacido de nuevo, Señor. Y yo más que nadie, Señor, soy el culpable, el responsable de no hacerlo. Señor, perdóname por poner excusas y decir no tengo tiempo, por poner otras prioridades antes que tu palabra, Señor. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo te pido perdón por esto, Señor. Sé lo que tú demandas de mí, sé que es importante, Señor, no solamente para mi vida, Señor, sino para mi familia también, Señor. Señor, queremos esforzarnos cada día. Queremos esforzarnos, queremos tener, Señor, ese deseo, Señor, por conocerte más. No queremos permanecer en la ignorancia, Señor. Queremos darte una respuesta fiel a ti. Y solamente a través de tu palabra, Señor, es que vendrá la luz. Danos de tu luz, Señor. Danos de tu luz, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Señor, pon en nosotros una hambre, una necesidad por conocerte, por buscarte. Queremos vencer nuestra carne, Señor, que no tiene ganas. Queremos, Señor, que tú nos llenes de ti, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, Señor, necesidad, hambre, Señor, por buscarte, hambre por conocerte más, Señor. En tu palabra, permanecer fieles ahí, Señor, adheridos. Gente fiel, Señor. Gente que permanezca, Señor, en tu verdad. Te doy gracias por eso, Señor Jesús. Dale gracias. Dile, Señor, yo quiero serte fiel. Quiero permanecer en tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús.